Tallo. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los redes sociales y un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan y que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, y continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por aquí en casa en México. Muchas gracias. Tengo como tema para la charla de hoy, la he titulado Ven a la mesa con Jesús. Y va a ser muy interesante que platiquemos acerca del ministerio de Jesús, cómo muchas veces se dio cosas relevantes sentados en una mesa compartiendo los alimentos, pero sobre todo verdades espirituales. Bueno, iniciamos entonces con el tema, Rafa. Sí, gracias. Pues uno de los lugares clave, como dije, uno de los lugares claves de Jesús para anunciar el reino de los cielos fue una mesa. Efectivamente, sentados a una mesa o sentados en el campo a veces compartiendo los alimentos. Jesús pasó mucho tiempo con las personas así, en una mesa, compartiendo la comida, los alimentos, pero sobre todo dando grandes enseñanzas, anécdotas, buenas conversaciones, y su ministerio pues mucho lo hizo conviviendo de esa manera con las personas. ¿Con quiénes compartía Jesús en la mesa? Pues con todo tipo de personas. No era un grupo selecto el que se sentaba con él a la mesa. En realidad, podríamos decir que era todo lo contrario de lo que las personas podían esperar de quien se sentaba a la mesa con Jesús. Podían ser sus propios discípulos, podían ser los fariseos que no lo querían, podían ser muchas personas pecadoras, enfermas, mucha gente relegada por esa sociedad y relegada también por los líderes religiosos por considerar que no andaban en santidad y no querían tener ningún trato con ellos. Pero esas personas son, todos ellos eran los que se sentaban a la mesa con Jesús. Tenía Jesús mucha interacción con ellos. Y como dije antes, podría ser compartir los alimentos en la mesa o en el campo sentados en el piso, pero Jesús aprovechaba cada oportunidad para compartir un mensaje del cielo interesante y necesario para las personas. Pues no hay un registro detallado de las veces que Jesús se sentó con personas a la mesa, pero lo podemos inferir. Los evangelios narran los suficientes momentos que Jesús estuvo así, compartiendo con las personas. Y creo que al hacer referencia a alguno de ellos el día de hoy, pues nos va a dar mucha idea de cómo Jesús pues utilizó ese esquema de convivir con la gente en una mesa. Hoy pues vemos que la mesa, a lo mejor las personas sin saberlo, pues intuyen que en la mesa suceden cosas importantes. Tú te reúnes a comer para celebrar, te reúnes a comer en una mesa con la familia y mucha gente se reúne para hacer negocios. Y dicen así que los buenos negocios se hacen en la mesa y tal vez ni siquiera tengan idea de lo que Jesús hizo en su ministerio con las personas a las que les compartió en una mesa. Pero tiene algo pues muy espiritual el compartir juntos en una mesa no solo el alimento físico, sino el alimento espiritual. Si vemos de una manera general, repasamos los evangelios, pues vemos que el ministerio de Jesús pues empezó compartiendo en una mesa, en una celebración, en las bodas de Caná. Ahí Jesús asistió como invitado y pues estuvo celebrando con las personas, los invitados de los novios. Ahí fue donde Jesús hizo su primer milagro, se convirtió de invitado a anfitrión.
al convertir el agua en vino y luego ofrecerla a los invitados. Y fue un momento de celebración, pero también fue un momento donde vemos claramente el inicio de las señales sobrenaturales que Jesús hizo durante todo su ministerio. Fue ahí, en una mesa, en una celebración, convirtió el agua en vino y todo el mundo estuvo ahí festejando esa boda. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 2. Si leemos los primeros versículos, pues vamos a ver que eh, fue con su madre María, ahí a Caná, una región de Galilea, y pues ahí nos narra cómo en un momento determinado se terminó el vino, su mamá intervino y le pidió a Jesús que hiciera algo. Jesús pues dijo algo así que no había llegado su momento, pero al final pues hizo ese milagro. Y bueno, ahí podemos ver el inicio de ese ministerio de Jesucristo, pero también muchas veces podemos ver cómo Jesús comía principalmente con personas relegadas por esa sociedad en ese tiempo. Comía con gente de mala reputación y recibía muchas críticas Jesús por condescender a sentarse en la mesa con personas que tenían esa fama o bien merecida tal vez, pero fue muy criticado Jesús por hacer eso. Ejemplos los tenemos varios en los evangelios. Por ejemplo, voy a leer Mateo en el capítulo 9 y como a partir del versículo 9, pues nos narra que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado Mateo cobrando en el banco de los impuestos que se llevaba a Roma, los tributos que se le entregaban a Roma. Y Jesús pasó y le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y nos narra Mateo 9:10 que ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a la casa de Mateo. Mateo era un publicano y como hemos comentado en otras ocasiones aquí en este programa, pues los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos para entregarlos a Roma y de paso se hacían ricos ellos cobrando más impuestos de lo que debían, así es que eran muy odiados sus, eh, por los otros judíos y pues nadie quería a los publicanos, pero Jesús llama a Mateo, que era uno de ellos, y no solo lo llama, sino que va a su casa a comer con él. Y dice que ahí también en esa comida estaban otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Así lo dice el versículo de Mateo 9:10, que estaban otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. O sea, todo un escándalo para los maestros de la ley, para los escribas, fariseos, del que Jesús estuviera conviviendo con este tipo de gente y tomando los alimentos. Y efectivamente, cuando los fariseos vieron a toda esa gente, pues le preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿y por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús pues los escuchó lo que decían los fariseos, y ahí en esa mesa, en esa comida, aprovechando el momento, no solo por tener el alimento físico, sino también el alimento espiritual que Jesús daba con sus enseñanzas, les dio una enseñanza muy importante, una revelación, y le dijo a los fariseos, los que necesitan del médico son los enfermos y no los que están sanos. Y mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Y termina diciéndoles Jesús a los fariseos, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. Una gran enseñanza, una gran revelación que Jesús les dio a los fariseos, derivado de sus críticas, de su asombro por verlo convivir con gente pecadora, pero pues como Jesús decía muchas veces, el que tenga oídos para oír, que escuche, y estoy seguro que
no faltó alguno de los fariseos que pudiese entender el verdadero sentido de la ley, del amor de Dios para este tipo de gente marginada y necesitada. Y Jesús les enseña eso, averigüen lo que Dios quiere decir con misericordia quiero y no sacrificio, como dice la versión de la Reina Valera. Así es que, pues en esa ocasión Jesús confrontó a los fariseos. Jesús mismo se fue a meter a la casa de un fariseo. No solo el cobrador de impuestos Mateo lo invitó, también lo invitaron los fariseos y Jesús pues no hizo acepción de personas. Él respondía siempre a una invitación a comer porque sabía que iba a ser un momento en donde él podía alcanzar almas, ganar almas para el cielo y también enseñar principios de vida a las personas que ya iban caminando con Dios. Lo podemos leer en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Ahí nos narra que un fariseo de nombre Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Y pues estoy citando solo algunos pasajes de los evangelios, pero si vemos, en muchas ocasiones Jesús así se acercaba a las personas compartiendo el pan y la sal y comiendo con ellos. Entonces este fariseo Simón invitó a Jesús a su casa, Jesús aceptó, dice aquí, se sentó a la mesa y llegó una mujer como invitada o sin invitación, pero llegó una mujer de mala fama que vivía en ese pueblo porque pues supo que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, y entonces esta mujer tomó un vaso de perfume muy fino y fue a ver a Jesús, y cuando entró se arrodilló y lloraba tanto, dice aquí, que con sus lágrimas que caían sobre los pies de Jesús, pues lo lavó y después lo secó con sus cabellos y lo besó y le puso perfume. Y sucedió algo tremendo. Yo puedo imaginarme esa escena donde Jesús está con este maestro de la ley, este fariseo, y están compartiendo los alimentos y de repente entra esta mujer. Debe haber tenido mucho valor para con la reputación que ella tenía, haberse atrevido a meterse a la casa de un fariseo, pero no le importó por que su espíritu le daba testimonio de quién era Jesús, y ahí se arrodilló, lloró, le lavó los pies, se los secó. Y entonces este fariseo Simón, el dueño de la casa, estaba pensando para sí mismo, si de veras este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera un profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama, porque eso es lo que tenían los fariseos, no querían tener que ver nada con gente que se había equivocado o que estaba en condición de pecado. Y Jesús, entendiendo los pensamientos de Simón, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te voy a dar un ejemplo. Dos hombres le debían dinero a una persona. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solamente 50. Y como ninguno tenía que pagar, ese hombre les perdonó la deuda a los dos. ¿Qué opinas tú, Simón? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Y Simón le contestó, pues el que debía más. Le dijo Jesús, muy bien. Y ahí le dio una gran enseñanza de la gratitud que esa mujer estaba teniendo con Jesús por haberle perdonado sus pecados, y no como quien cree que no tiene pecados y Jesús no tiene que hacer nada en su vida. Así es que esta ocasión donde Jesús también está comiendo en la casa de este fariseo, pues fue ocasión para hacer otra revelación acerca del perdón y acerca de la gratitud. Y pues para este fariseo debe haber sido una gran lección, porque pues eso, lo que Jesús le enseñaba, estaba rompiendo paradigmas de la forma como habían establecido ellos la religiosidad y en su intento por llegar a Dios. Y no solo fue Jesús a la casa de un fariseo, sino también en Lucas 14 nos habla que Jesús fue a casa del líder de los fariseos. Dice un líder fariseo o jefe de los fariseos, como dicen otras versiones. Lo podemos leer en Lucas 14,
a partir del versículo 1, nos narra que era un día sábado y Jesús estaba cenando, o sea, estaba pasando el sabbat en la casa del jefe de los fariseos. Y esto nos habla de la gracia y el corazón de Dios de no rechazar a nadie, y por eso Jesús iba a donde lo invitaban, porque él sabía que esa mesa donde él se iba a sentar a comer iba a ser de bendición para los que estuvieran ahí. Unos por recibir el alimento físico y espiritual y otros por poder confrontarse a su forma de pensar que se habían hecho, creyendo que agradaban a Dios, pero por el contrario, pues solo era religiosidad. Y así era un sábado, estaba Jesús cenando con el jefe de los fariseos, todos estaban presentes, dice ahí, y lo vigilaban muy atentos, o sea, estaban pendientes a lo que Jesús hiciera. Y nos narra que un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de Jesús. Jesús volteó a ver a los maestros de la ley y a los fariseos y les preguntó, ¿se debe sanar o no a un enfermo en el día de descanso, en el sabbat? Los fariseos, dice aquí, se quedaron callados y entonces Jesús tomó la mano del enfermo, lo sanó y lo despidió. Y después les preguntó a los que estaban ahí presentes, si uno de ustedes o de sus hijos o sus bueyes se cayera en un pozo, no es cierto que lo sacarían aunque fuera sábado, pues más estas almas que necesitan a Dios, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué? Porque la ocasión de la invitación para celebrar el Sabbat, compartiendo los alimentos en la mesa, sirvió para que Jesús les enseñara que un hombre está por arriba del sábado y de una disposición y que pues ellos mismos como fariseos eran muy estrictos con las personas para que cumplieran la ley, pero les dice Jesús, si uno de tus animalitos o si uno de tus hijos cae a un pozo, aunque fuera sábado, tú lo sacarías, cuanto más Dios lo va a hacer por uno de estos pecadores que necesita ser liberado. Y para sentarnos a la mesa, hablando espiritualmente, digamos, para sentarnos a la mesa con Jesús, llamémosle así el momento donde consideramos a Jesús y recibimos de él revelación, y es el momento para amarnos entre nosotros y también para edificarnos en una mesa así. Pues hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo con las personas y hacerlo en casa, ¿verdad? Por eso la hora de los alimentos es una hora muy especial, muy espiritual. Parece que es satisfacer una necesidad física, pero en realidad no es solo eso, sino también es un momento muy especial, es un momento muy espiritual cuando compartimos los alimentos, y pues será bueno organizarse como familia para pues no tener pleitos o no tratar temas que no es el momento de tratarlos, porque es el momento de agradecer a Dios por la provisión, es el momento de celebrar, es el momento de edificarse con el amor y la buena palabra que ahí se comparte en la mesa, pero no para tener una actitud que no es la adecuada. Y Jesús pues era abierto a compartir la mesa y los alimentos con quien fuera, pero los fariseos, el uso de la mesa era muy especulativo de parte de ellos. Jesús, lo podemos, por ejemplo, leer en Lucas 14, a partir del versículo 7, y dice que Jesús se había dado cuenta de que los invitados a la mesa llegaban y se sentaban en los mejores lugares. Y Jesús les dio este consejo. Dice, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te va a decir, dale tu lugar a este otro invitado. Y eso va a ser muy vergonzoso para ti y tendrás que sentarte tú en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite,
busca el último puesto y así cuando llegue el que te invitó te va a decir, amigo, ven y siéntate aquí, este es un lugar mejor. Y de esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. El que se crea ser superior a los demás será puesto en el lugar menos importante y el que es humilde será puesto en un lugar más importante. Y esta breve enseñanza de Jesús pues nos sirve mucho para, de una manera práctica, nosotros aprender a participar de la mesa, porque el sentarnos a la mesa con los demás, primero es darle lugar a Dios ahí en la mesa, porque Él es el que, de Él es eh, todo el oro y todas las riquezas y todo lo que produce la tierra, y pues ahí es el momento de agradecerle a Dios la provisión del día, y es en una actitud humilde. La mesa no es para tratar de estar sobre los demás o sentirnos más importantes que los demás, para tener actitudes de presunción, de vanidad. Y con esta enseñanza, pues Jesús, si la aplicamos de manera práctica, en esos momentos tan especiales cuando compartimos la mesa, pues podemos ver que no se llega a la mesa buscando el lugar más importante, ni el protagonismo, ni nada, sino Jesús nos dice con actitud humilde y dispuesto a compartir ahí en ese lugar para que tú seas honrado por esa buena actitud de sentarte a la mesa. Y nosotros con el ejemplo de Jesús, de ver cómo él compartía a las personas en una mesa y compartiendo los alimentos, pues creo que nos da una forma muy práctica de evangelizar, porque pues sabemos que el compartir los alimentos o celebrar, pues todo el mundo tiene voluntad de hacerlo y eso es un buen principio. Y si utilizamos ese momento de celebración y de buena voluntad de las personas para estar ahí, pues será el mejor momento para que sepan que Dios les ama y que Jesús quiere ser el Señor de su vida. Y como decía yo, pues la actitud debe ser la correcta. Y cuando nosotros invitamos a alguien a compartir a la mesa, pues si somos hombres de negocios, lo vamos a invitar porque queremos cerrar un trato, un negocio. Pero no es eso lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña quiénes son las personas que conviene invitar a la mesa. Lo enseña Jesús en Lucas 14, a partir del versículo 12. Dice así, luego Jesús le dijo al hombre que lo había invitado, cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Porque si haces eso, también ellos te invitarán a ti y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, le dijo Jesús a esta persona, cuando tú hagas una fiesta, invita a los pobres, invita a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y este tipo de personas no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá y Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. Y esta enseñanza de Jesús como que va en contra de los usos y costumbres que tenemos en este mundo, ¿verdad? Por lo regular invitamos a la mesa a gente que queremos, a gente que queremos honrar, que queremos celebrar, y eso no está mal, porque también hay momentos de amistad, de celebración, pero Jesús nos hace ver que la intención de invitar a alguien a la mesa no es para recibir una compensación o retribución igual, porque siempre que invitemos a alguien a la mesa, pues debe ser por quererlo bendecir sin esperar nada a cambio, pero dice Jesús que la recompensa es la que Dios nos va a dar cuando nos bendiga y dice, el premio te lo dará Dios cuando resuciten todos los que practican justicia. Así es que, pues esa es una buena estrategia para hablarle a la gente de Jesús. Y bueno, pues no sé si Dios te esté hablando para que tú lleves alimentos a la gente que lo necesita y ahí les compartas de Jesús. Si tú invites a algunos vecinos o compañeros de trabajo
a desayunar, a comer, para que puedas compartirles de tu fe. Si tú organices una comida donde tú puedas invitar a personas de servicio ahí en tu colonia, que pues a veces pasan y no sabemos ni siquiera su nombre, pero son gente que trabaja para nuestro bienestar en la limpieza, en la jardinería. Y Jesús nos dice, invita a los pobres, a los enfermos, a los que tienen necesidad, porque eso le agrada a Dios. Y eso puede ser una estrategia, a lo mejor tú puedes evangelizar así de esa forma. Y en una plática que daba mi esposa Chayo en su tema de ser anfitrión, pues hablaba del testimonio de Wayne Myers, un gran apóstol eh, que ha hecho su ministerio principalmente aquí en México. Él es estadounidense, tiene 101 años hoy en día y sigue pues haciendo el ministerio de la compasión porque su casa la abre para la gente de la calle, al que lava el carro, a la gente que ve en la calle con una necesidad. Diario abre su casa porque prepara comida para que compartan la mesa con él. Y eso me hace ver que entendió perfectamente lo que Jesús nos pone como ejemplo en los evangelios, de utilizar la mesa para hablar verdades espirituales, revelar el corazón de Dios a las personas y de paso, pues, suplir una necesidad física con los alimentos. Y si vemos los evangelios, pues hay referencias de Jesús en festividades donde Jesús asistía, y pues es de suponer que en todas ellas llegó y compartió los alimentos. Y así como lo leemos con detalle en algunos pasajes, pues seguramente Jesús no dejó pasar ni uno de esos instantes para compartir la palabra. Cuando la mesa no se utiliza para presentar a Dios o para darle la honra a Dios, es algo que lastima el corazón de Jesús, porque las mesas también se pueden utilizar para fines diferentes. Y nosotros conocemos el pasaje de Jesús, del que nos hablan los evangelios, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas. Sí eran mesas, pero no estaban siendo utilizadas como las usaba Jesús para hablar del reino de los cielos, estaban siendo utilizadas para sacar provecho de las personas con los cambistas, con los que ofrecían animalitos para el sacrificio. Y pues en Juan capítulo 2 nos narra ahí ese pasaje. Juan capítulo 2 y otros evangelios más narran ese pasaje donde Jesús voltea las mesas de los cambistas y nos hace ver que bueno, Jesús las voltea y dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones y no es casa de mercado. Es decir, eh, podemos utilizar este ejemplo de la mesa para poder entender que la mesa es una estrategia importante para evangelizar, para mostrar amor a las personas, pero no debe utilizarse con otros fines que lastiman el corazón de Dios, porque si no la mesa no sirve y por eso Jesús las volteó y las quitó de ese lugar donde estaban ahí. Así es que seguramente tú en casa, pues cuando vas a tomar los alimentos, al menos horas para agradecer los alimentos, pues recuerda esto para que tú edifiques ahí a tu propia familia, es tu primer ministerio, es nuestro primer ministerio, pero también a todo aquel que tú puedas llevar a la mesa para hablarle de Jesús, siguiendo el gran ejemplo que Él nos da. Y eso es aprovechar cada momento, aprovechar todas las veces que a través de este esquema podamos seguir anunciando que Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado y que Jesús viene nuevamente para establecerse como rey en esta tierra y todas las profecías que Jesús ha dicho para bendecir nuestra vida. Así es que yo espero que con esta ilustración de la mesa
pues también Dios te haya hablado a ti, espero que le puedas dar también una aplicación práctica y si no, al menos pues recordar cómo Jesús, de una manera sencilla, práctica, sin discriminar a nadie, utilizó cada momento para enseñar, para compartir los alimentos, para revelar verdades espirituales y pues para estar con sus amigos. Y ya, pues no voy a hablar de la cena del Señor, la última cena, donde Jesús reveló grandes verdades espirituales y muchas otras veces más, pero espero que si tienes interés tú también lo leas, dándole este enfoque de la plática de hoy. Gracias por tu atención, que pases una bonita semana y te espero el próximo martes, 5:30, hora de México, 5 de la tarde, hora de México, 6 de la tarde, hora de Colombia. Así es que gracias por tu atención. Hasta luego.